Buenos días, el primer punto es el que yo voy a demostrar. Dice que demuestra que si una relación R es de equivalencia en A, entonces las clases de equivalencia forman una partición de A. Primero, vamos a observar las definiciones. La primera definición es la relación de equivalencia R en A. Es una relación en un conjunto que debe ser reflexiva, simétrica y transitiva. Que sea reflexiva significa que para todo A que pertenece al conjunto A está relacionado con A. Simétrica significa que si A está relacionado con B, entonces B debe estar relacionado con A. Y la transitiva significa que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Ahora vamos a ver clases de equivalencia de un elemento A. Es el conjunto de todos los B que pertenecen a A, tal que B está relacionado con A. ¿Listo? Y por último, vamos a ver qué es una partición. Una partición es una colección de subconjuntos no vacíos de A, que implican, primero, que ninguno de estos subconjuntos puede ser vacío. Segundo, que la unión de todos los subconjuntos es igual al conjunto A. Y que si tengo dos conjuntos A y AJ, entonces I intersección de AJ debe ser vacío. Lo que implica que estos dos conjuntos deben ser exactamente iguales, deben ser uno solo. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a mirar cómo hacemos esta demostración. Entonces debemos demostrar 3 puntos. El primero es que cada clase de equivalencia no es vacía. El segundo es que la unión de estas clases de equivalencia debe ser A. Y la tercera es que si dos clases de equivalencia son distintas, entonces no pueden tener una intercepción. Listo. Lo primero que vamos a ver es que la clase de equivalencia no es vacía. Por la propiedad reflexiva, tenemos que A está relacionado con A. Y como A pertenece a la propia clase de equivalencia de A, esto nos garantiza que cada clase de equivalencia va a tener por lo menos un elemento de A. Entonces ya garantizamos que no es vacía. Ahora debemos ver que la unión de todas las clases de equivalencia es A. Dado que todo elemento de A que pertenece al conjunto A tiene una clase de equivalencia de A, se sigue que A está contenido en la unión de todas las clases de equivalencia, pero a su vez, cada clase de A es subconjunto de A, por lo que también A está contenida en todas las uniones de las clases de equivalencia. Y ahí queda demostrado que la unión de las clases de equivalencia nos va a dar la partición de A. Sin embargo, falta una partecita y es mostrar que dos clases de equivalencias diferentes son disyuntas, es decir, su intersección debe ser vacía. Vamos a suponer que tenemos dos clases, la clase del A y la clase de equivalencia del B. Son dos clases de equivalencia del conjunto A. Entonces probemos que tienen un elemento en común. Entonces son exactamente la misma. Entonces supongamos que existe un elemento Z que pertenece tanto a la clase de equivalencia de A como a la clase de equivalencia de B. Esto significa que Z está relacionado con A y Z está relacionado con B. Por propiedad simétrica, dado que es una equivalencia, una relación de equivalencia, entonces si Z está relacionado con A, por consiguiente A debe estar relacionado con Z. Y utilizamos la propiedad transitiva. A está relacionado con Z y Z está relacionado con B, entonces va a estar relacionado con B. Si A está relacionado con B, significa que B está relacionado con A. Entonces,
ambos van a estar en la clase de equivalencia y significa que la clase de equivalencia de A debe ser exactamente la misma que la clase de equivalencia de B. Por lo tanto, si dos elementos tienen algún elemento en común, ellas deben ser la misma clase. Esto significa que A es diferente, que la clase de equivalencia de A es diferente a la clase de equivalencia de B. No puede ser diferente, perdón. Entonces, la intersección siempre va a ser vacía. Bueno, yo voy a explicar el ejercicio que nos pide demostrar que si un grupo G tiene exactamente P elementos, donde P es un número primo, entonces necesariamente ese grupo es cíclico. Lo primero que hago es recordar una idea fundamental de la teoría de grupos, que es el teorema de Lagrange. Este teorema nos dice que el orden de cualquier elemento de un grupo finito siempre divide al orden total del grupo. Esta propiedad va a ser básicamente toda la herramienta que necesitamos. Supongamos que G es un grupo cuyo orden es P y que P es un número primo. Lo que voy a hacer es tomar un elemento cualquiera del grupo que no sea el neutro. Digamos un elemento A. Lo único que sabemos por ahora es que A es distinto de E. Ahora, gracias al teorema de Lagrange, el orden de este elemento A tiene que dividir al número P. Pero como P es un número primo, sus únicos divisores posibles son uno y el mismo número. No hay más opciones. Entonces, el orden de A solamente puede ser uno o puede ser P. Eh, Ahora viene un punto clave que es si el orden de A fuera uno, eso significaría que A es neutro y eso contradice lo que escogimos. Así que la única posibilidad que queda es que el orden de A sea exactamente P. Cuando un elemento tiene orden P, eso quiere decir que si yo empiezo a calcular sus potencias, voy generando una cadena de elementos a al cuadrado, a al cubo y así sucesivamente hasta llegar a elevado a p menos 1, que esa es la última potencia distinta antes de volver al neutro. Todas esas potencias son diferentes entre sí precisamente porque el orden de A es P. Entonces, el subgrupo generado por este elemento contiene exactamente P elementos. Y aquí es donde se cierra todo. Si ese subgrupo tiene P elementos y el grupo completo también tiene P elementos, no hay forma de que sea un subgrupo propio. Tiene que coincidir exactamente con todo el grupo. Es decir, ese elemento A genera a todo G. Y cuando un solo elemento es capaz de generar a todo el grupo, decimos que el grupo es cíclico. Así que la razón por la que todo grupo de orden primo es cíclico es que cualquier elemento que no sea el neutro está obligado por el teorema de Lagrange y por la primicidad del orden a tener orden P. Y ese único elemento ya es suficiente para producir todos los elementos del grupo. Y eso lo convierte automáticamente en un grupo cíclico. Y pues ese es el resultado que se quería demostrar. Muy buenas noches, mi nombre es Viviana Barrios, hago parte del grupo número 9 y hoy les voy a hablar o les voy a demostrar el punto 10 que nos dice que demuestre que la composición de homorfismo de grupo es un homorfismo de grupo. Para hacer la demostración de este ejercicio debemos de tener muy en cuenta las definiciones. Inicialmente tenemos que saber qué es un grupo, ¿cierto? En las clases anteriores aprendimos que un grupo es un conjunto que, acompañado de una operación binaria
y unas características o propiedades, o propiedades se constituye como grupo. ¿Cuáles son esas propiedades? Primero, que tiene que ser un conjunto no vacío. Segundo, que tiene que ser cerrado, es decir, que para que todos los elementos que tiene ese conjunto y se operen entre sí, debe dar un elemento que esté dentro del mismo conjunto. Si hablamos de los números enteros, podemos decir de que 1 más 2 es 3. Entonces sabemos que el 3 hace parte de los enteros. Entonces eso es, ahí cumple la primera propiedad. Hablamos de la asociatividad. También sabemos que los enteros se pueden asociar, y el resultado también va a estar dentro del mismo conjunto. El elemento identidad es ese elemento que al operarse con otro elemento deja al elemento intacto. Es decir, que para la suma y para la multiplicación tenemos para la suma el 0 y para la multiplicación el 1. Todo elemento sumado con 0 de los números enteros me va a dar el mismo número entero. 1 más 0, 1. Y para la multiplicación, lo mismo, pero en este caso es el 1. Entonces sería 2 por 1, 2. Entonces no cambia al otro elemento. Y tenemos el inverso, que, que es, si tenemos el 2, el negativo del 2 es -2 y es su inverso. Entonces, en, hay ciertos grupos que cumplen con todas esas características y aparte, también hablamos de que si tiene la conmutabilidad, entonces decimos que es un grupo abeliano. Entonces, entrando en el tema del homorfismo, entonces tenemos el concepto de homorfismo que nos dice que sea G con superación binaria y H con superación binaria, dos grupos. Una función f tal que f va a h es un homorfismo de grupo si para todo AB pertenece a G y se cumple que f de A por B es igual a f de A y f de B, teniendo en cuenta que f de A por B es G y f de A y f de B es H. La composición de funciones nos habla de que son tres grupos donde cada grupo tiene su operación binaria como debe ser. Y dos son homorfismos de grupos tal que F va de G a H y G va de H a K. La G composición F es una función si G composición F tal que G va acá, definida por definida por G composición F de X, F por X, y que es igual a G F de X. Entonces tenemos los datos de hipótesis y la tesis. Entonces tenemos que de hipótesis que F y G son homorfismos de grupo. Y tenemos la tesis que G composición F es decir, que para todo AB pertenece a G. Entonces, G composición F por A por B, que es igual a a G composición de F de A y G composición de F de B. Entonces, para demostrar, para demostrar, eh, eh, para demostrar la composición de homorfismo de grupo, que es un homorfismo de grupo, entonces vamos a aplicar acá la definición de composición. Entonces,
tenemos que queremos probar que para todo A, B, C, G es una composición de F de A por B, que es igual a G composición de F de A y G composición de F de B. Entonces evaluemos la composición en el producto de A por B, que es G, composición F de A por B, que es igual a F composición de A por B. F de A por B, es F de A por B. Entonces, como F es un homorfismo, como F es un homorfismo, entonces tenemos que F de A por B es igual a F de A y F de B, por F de B. Eh, por lo tanto, G de F de A por B es igual a G de F de A y F de B, por F de B. Como G es un homorfismo, entonces quedaría G F de A por F de B igual a G de F de A composición de G de F de B. Por la definición de composición, entonces tenemos que G de F de A es igual a G composición F de A y G de F de B es G composición de F de B. Por lo tanto, aquí hemos demostrado con este resultado de G composición F de A por B es igual a G composición de F de A composición de G composición F de B. Entonces, aquí queda demostrado que la composición de homorfismo de un grupo es un homorfismo de grupo. Gracias por su atención. Buenas noches. Bueno, tenemos el ejercicio sea R un anillo conmutativo con unidad y sea I un ideal de R, demuestre que I es igual a R si y solo si el elemento 1 pertenece a I. Bueno, esto pues es una doble implicación y hay que demostrarla pues en dos partes. En la primera nos dice que si I es igual a R, entonces el elemento 1 pertenece a I. Bueno, si es igual a R, significa que el ideal es igual al anillo de R completo. Entonces, como R es un anillo con unidad, pues por definición, el elemento de identidad multiplicativo 1 pues pertenece a R. Por lo tanto, si I es igual a R, entonces el elemento 1 pertenece a I. En la segunda parte, nos dice que si 1 pertenece a I, entonces I es igual a R. Teniendo en cuenta de que I es un ideal de R y 1 pertenece a I, pues lo que tenemos que demostrar es que cualquier elemento de R que pertenezca a R pertenece a I. Entonces, sea R un elemento cualquiera de R, como I es un ideal, se cumple que si X pertenece a I y Y pertenece a R, entonces X pertenece a I y Y y X pertenece a I. Entonces, como uno pertenece a I por hipótesis y R pertenece a R, podemos usar la propiedad de absorción por el ideal por la derecha. Entonces, como R es conmutativo, nos queda que R por 1 es igual que 1 por R va a ser siempre R. Entonces, por lo tanto, R pertenece a I. Entonces, como R fue el elemento arbitrario de R, concluimos que R es un subconjunto de I. Y como I es un subconjunto de R,
por definición, es un ideal de R y tenemos que I es un subconjunto de R y si R es un subconjunto de I y es un subconjunto de R, entonces I es igual a R. Y como conclusión, pues dice que si la unidad está en un ideal y ese ideal absorbe a todo el anillo. Hola a todos, mi nombre es Anthony Capdevila. En esta ocasión voy a explicarles la solución del ejercicio 21, cuyo enunciado es el siguiente. Dice que sea P un primo, demuestre que en ZP la ecuación x a la 2 igual a 1 tiene exactamente dos soluciones. Entonces, tenemos que siendo P un primo, resolvemos x a la 2 igual a 1 en ZP. Entonces tenemos la ecuación x a la 2 igual a 1. Factorizamos, restamos 1 a cada lado de la ecuación y nos quedaría x a la 2 menos 1 igual a 0. Según esto tenemos que x a la 2 menos 1 es igual a x menos 1 por x más 1, lo que equivaldría a x menos 1 por x más 1 igual a 0. ¿Okay? Esa es la equivalencia de la ecuación. Entonces, aquí en este ejercicio vamos a ver cómo se cumple una propiedad muy importante que sería la siguiente. Como P es un número primo, entonces ZP forma un cuerpo. En un cuerpo se cumple una propiedad muy importante, que es la siguiente. Si un producto es 0, entonces al menos uno de los factores debe ser 0. Entonces, aplicando esta propiedad tenemos que x menos 1 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0. Por lo tanto, x sería igual a 1 o x sería igual a menos 1. Esas serían las soluciones para la ecuación x a la 2 igual a 1. Pero entonces tendríamos que hacer la comprobación. Y la comprobación sería la siguiente. Decimos que 1 y menos 1 son iguales cuando 1 es congruente con menos 1 módulo P. Eso es cuando P divide 2, lo cual ocurre solo si P es igual a 2. Para entender un poquito sería, se representaría de la siguiente forma. Si tenemos 1 congruente con menos 1 módulo P, entonces sumamos, ¿verdad? Sumamos 1 a ambos lados. Si sumamos 1 a ambos lados, nos quedaría de un lado 2 congruente con 0 módulo P. ¿Ok? Este 2 congruente con 0 es de la suma de 1 a ambos lados. Entonces, ¿esto qué significa? Que P divide a 2. Y el único número primo que divide a 2 es el mismo 2. Entonces ahí nos damos cuenta que P equivale a 2. En este caso el primo sería el número 2. Entonces, ¿qué obtenemos de este resultado? Llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que si P es igual a 2, entonces 1 es congruente con menos 1 y ahí solamente tendríamos una sola solución. Pero si P es un primo impar, por ejemplo el 3, el 5, el 7 o el 11, entonces 1 no sería congruente con menos 1 y las soluciones serían distintas. Habrían dos soluciones exactamente.
las cuales serían x igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces con esto se hace la demostración y se comprueba lo que pide el enunciado, que es demostrar que existen exactamente dos soluciones. Muchas gracias.